En este domingo recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Un domingo más para disfrutar en familia, para que nos tomemos un tiempo más profundo para estar con el Señor, el que nos creó y nos dio todo. Hagamos este esfuerzo. Nos hace bien a todos, lo necesitamos. El reino de los cielos, dice algo del Evangelio de hoy, es también como el reino de los cielos comienza en la tierra, lo sabemos, pero también será ese encuentro definitivo con el que nos dio sus bienes para que podamos administrarlos a su modo. El reino de los cielos se parece a 10 jóvenes, ¿te acordás? El domingo pasado. Se parece a los que estamos esperando que llegue el esposo para la boda, siendo prudentes o necios. No hay otros caminos, es un reino en relación. Acordate, no hay reino sin rey y sin servidores que respondan. El reino de Dios está entre nosotros, pero solo se percibe en la medida que hay alguien que le responde a ese rey, alguien que acepta su propuesta de amor y se pone a su servicio, y lo pone de manifiesto entregándose a los demás. En algo del Evangelio de hoy, el reino es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. Nosotros somos sus servidores. Dios Padre es el dueño de los bienes que se nos han confiado. Eso está claro. Los bienes que nos dejó no son nuestros y están simbolizados en los talentos, que era una unidad de moneda de ese tiempo. Algunos dirán dólar, pesos, depende del país. No te imagines los talentos como algo puramente material, o simplemente como nuestras capacidades humanas. La palabra de Dios hoy va más allá de eso. Podemos pensar que los talentos son esos bienes de Dios que nos comparte, pero que Él vino a darse por nosotros, a hacernos partícipes de su propia vida. Por lo tanto, son bienes también del corazón, bienes espirituales, del alma. Esos talentos son el corazón de Dios, que se abrió de par en par para darnos todo su amor. Esos talentos podrían ser la caridad, la fe, el perdón, la misericordia, la capacidad de vincularnos con Él, de rezar, de amarlo, por ejemplo.
Primer detalle, los bienes espirituales que Dios nos dio son para que vivamos en relación con Él y podamos ayudarlo misteriosamente a hacer presente el reino entre los demás. Pero son de Él y serán para devolvérselos un día a Él. Nada de nuestro. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dice San Pablo. Y si lo tienes, ¿por qué vives como si no los hubieses recibido? Por eso no vivamos como si los talentos fueran exclusivamente nuestros. Reconozcamos los dones recibidos para que podamos vivir agradecidos y descubriendo que todo lo bueno que hacemos en esta vida y en la vida espiritual es gracias a lo que Dios nos dio. Segundo detalle de la parábola. Le dio a cada uno según su capacidad. Nadie es más que el otro. Nadie tiene más que el otro comparando relativamente. Dios se encargó de darle a cada uno lo necesario para poder vivir en relación con Él. Le dio a cada uno según su capacidad y no con una mirada puramente humana. No nos comparemos. No tiene sentido ver las cosas como en realidad Dios nos las mira. No es más el que recibió 5. Recibió según su capacidad. No es menos el que recibe 1. No midamos con nuestra medida humana. El problema no está ahí. Lo importante en definitiva está en qué hace cada uno con lo que tiene, con ese don. Todos tenemos lo que podemos tener. Y está en nosotros mirar para afuera o mirar para adentro de nuestro corazón, aceptarlo y hacerlo fructificar. Tercer detalle, hay servidores buenos y fieles y un servidor malo y perezoso. ¿Cuál de todos somos nosotros? Aquellos que se creen que es posible perdonar, ser misericordioso y amar como el Padre nos enseña, dando todo lo que tenemos y que a veces está escondido. ¿O el perezoso que entierra todo por creer que Dios se exige más de lo que da y finalmente no cree que para Dios y con Dios todo es posible? Cuando llegue al final de nuestras vidas, Jesús nos esperará para abrazarnos con amor, pero para poder abrazarlo nosotros tendremos que entregarle sus frutos de amor que llevamos en nuestro corazón o en las manos, simbólicamente los frutos de misericordia y de perdón que Él nos confió. No es para que tengamos miedo, no podemos tenerle miedo a Dios. Es para confiar y empezar a probar que es posible duplicar los talentos de amor que todos hemos recibido. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre. Ánimo, levantemos la cabeza, que falta poco.